Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Les comento que este video está hecho con el propósito de hacer una revisión general de el trabajo producido hasta acá en el taller de inglés 2 que estamos llevando adelante dentro del marco de la nueva formación docente. Y les comento que sus trabajos que han entregado en las carpetas ya están corregidos y lo pueden retirar de la secretaría a partir del día lunes. Entonces, simplemente comentarles eso y decirles también que mirando esos trabajos he quedado muy conforme con la producción de cada uno de ustedes. Pero siempre debemos tener en cuenta que dichos trabajos, eh, al ser corregidos, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que son fundamentales para nuestro futuro como educadores. Entonces, una primera cosa que vamos a ver es, ¿para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos los docentes? Básicamente, nosotros los docentes a veces se evalúa prácticamente como para corregir los errores. Esa es una perspectiva tradicional. Y también es cierto que por medio de la evaluación uno va como calificando también lo que va haciendo el alumno. Pero desde la perspectiva que nosotros queremos asumir la evaluación como un medio de transformación. Y también queremos asumir la evaluación para aprender de cómo han hecho bien otros compañeros sus respectivos trabajos. Entonces, este sería un poco en esta parte, vamos a detenernos para mirar el trabajo que han hecho algunos de sus compañeros que particularmente a mí me llamaron la atención y que me llevaron un poco a esta reflexión que vamos a realizar en este material. Entonces, un punto importante sobre para qué evaluar es para que podamos aprender de los demás. Una cosa que me ha llamado la atención es sobre el diseño de las rutas de aprendizaje que han presentado sus compañeros. Algunos de ustedes, seguramente los que están viendo este video, podrán reconocer sus trabajos, y, pero yo no he puesto la referencia de quién ha hecho cada cosa, así que en ese sentido me estoy reservando la identidad de las personas que han elaborado estos trabajos. Me ha llamado la atención por varias razones. Por ejemplo, vamos a mirar este primer trabajo. Voy a mover de vuelta aquí mi camarita. Fíjense en este diseño, en esta ruta de aprendizajes, cómo este compañero o compañera han- ha diseñado su ruta de aprendizaje. Y entonces, sobre todo el diseño, ¿no? Lo que tiene que ver con el abecedario, los números, los saludos básicos cotidianos, el nombre y la pronunciación de los colores, el nombre de los animales. Es un diseño que a mí me parece que está muy, muy interesante, está genial. Y a todos aquellos que han hecho un diseño más sencillo que esto, les recomiendo que puedan, entre comillas, copiar lo bueno que ha hecho este compañero o esta compañera. Creo que es una chica la que ha hecho esto. Y que puedan, digo, esto es una cosa que ella ha diseñado personalmente. Ustedes pueden cambiar el orden de las palabras, etcétera, pero también es cierto que esto puede ser muy buen, un muy buen diseño. Sobre todo rescato eso. Em, Tal vez más que colocar una cuestión de vocabularios, tal vez sea importante colocar también algunas competencias que puedan ir dentro de estos cuadros. Si ponemos algunas competencias, competencias ligadas a estas palabras. Por ejemplo, aquí dice palabras referidas a la familia. Entonces, tal vez
sería interesante colocar, en vez de palabras referidas a la familia, poder decir aprender a presentar a los miembros de mi familia. O aquí en donde dice las partes del cuerpo, entonces colocar, identificar las partes del cuerpo y conocer cómo se los nombra, por decir alguna cosa. Los objetos más utilizados en la cocina, por ejemplo, también podríamos no solamente conocer el nombre de los objetos de la cocina, sino también cómo se hace una receta, por ejemplo, de su plato preferido. Entonces, el diseño está genial. Este es un diseño muy bien logrado y es digno de felicitar y les invito a que puedan copiar este diseño en el caso de que les guste. Vamos a ver otro diseño que me ha llamado la atención. El que tenemos acá, si se fijan, aquí este compañero ha puesto la parte del vocabulario y se propone aprender 15 palabras semanales en inglés. Y lo más interesante es que él identifica la parte de las distintas partes que tienen que ver con las macrocompetencias lingüísticas. Entonces él divide la parte de vocabulario por una parte, lo que tiene que aprender, en otra parte pone lo que quiere aprender con respecto a la gramática de la lengua inglesa y acá lo que tiene que ver con la escritura, aquí con la parte del listening, la parte de la escucha, y aquí con la parte de la pronunciación. Es interesante este enfoque que creo que es Alexi el que ha hecho esta ruta de aprendizaje. Es interesante el enfoque porque se va centrando en las macro habilidades lingüísticas. Es otra posibilidad y también realmente es muy interesante lo que ha hecho aquí el compañero. Voy a fijarme en este otro que figura acá. Creo que en este caso es de una compañera. Y ella coloca presentación personal y ya automáticamente ya liga esta parte de su ruta de aprendizaje con un objetivo muy concreto, buscar información para expresarse de la mejor manera en cuanto a a la presentación personal. Con el verbo to be, que también está muy ligado a la presentación personal, dice que le va a dedicar más tiempo. Aquí hay un objetivo personal. Si ustedes se fijan, por cada punto que va haciendo, por cada itinerario que va haciendo, eh, ella va asociando ya algunas, algunos objetivos muy concretos. Entonces, es otra manera del diseño que tiene de su propia ruta de aprendizaje. Y aquí dice, por último, va a realizar una autoevaluación para saber si ha logrado sus objetivos. Yo les recomiendo que esta autoevaluación lo puedan hacer en cada uno de estos trayectos que van marcando. Este es otro modelo que es bastante interesante y que lo pueden aplicar. Eh, Aquellos que han recibido la recomendación de ir ajustando más su ruta de aprendizaje, les recomiendo que puedan mirar este modelo que lo ha hecho creo que una compañera y que me parece bastante interesante. E inclusive lo pueden ampliar más. Si ustedes agrandan el cuadro, estos cuadros pueden agrandar un poco más y pueden meter más información allí. Como por ejemplo lo que habíamos dicho antes de relacionarlo con algunas situaciones de la vida cotidiana o bien algunas cuestiones que tengan que ver con otras competencias que ustedes quieren lograr. Entonces, este es otro modelo que me ha llamado mucho la atención y se los recomiendo que puedan, aquellos que tienen que ajustar su ruta de aprendizaje, que lo puedan hacer desde ahí. Aquí tenemos otra ruta de aprendizaje
que creo que es de una compañera también, y me parece que está bastante interesante también, pero tendríamos que formularlos también desde el lado de las competencias que queremos lograr. Por ejemplo, aquí el nombre de las frutas. Poder imaginar que el nombre de las frutas en qué contexto se puede dar. Nombre de frutas y verduras. Cómo yo podría preguntar el nombre de una fruta, si le gusta a una persona esa fruta o no, etcétera. Si, con qué comida podría combinar, etcétera. Entonces, a esta ruta de aprendizaje le faltaría formular las competencias asociadas a estos vocabularios, porque estos son los colores básicos, el nombre de los animales, los nombres de frutas, los lugares de las casas, etcétera, son parte del vocabulario. Pero, por ejemplo, aquí hacer un diálogo ya tiene que ver con una competencia. La invitación es a que podamos ligar el vocabulario con las competencias. Pero este diseño también me ha gustado mucho por lo claro que es. Aquí tenemos otra más. Creo que esto también es de una compañera que va haciendo toda la ruta de aprendizaje y como que va en progresión también, ¿no? Porque aquí está del número al 50, del 50 al 100, aquí ya va hasta el 1000, cómo aprender a contar. Entonces acá también la misma indicación de poder ligar, por ejemplo, a los verbos modales, poder ligar una competencia específica que se quiera lograr. Por ejemplo, aquí con el verbo modal, el should o shouldn't se utiliza para dar consejos. Entonces, en esta parte, una competencia podría ser aprender a dar consejos sobre, vamos a suponer, sobre el cuidado contra el COVID. Entonces, estos son modelos de rutas de aprendizaje que me parecieron que están muy bien. Hay muchísimos más. Yo simplemente elaboré estos cinco aquí para esta presentación. Tomé estos cinco como, así como cosas que me llamaron la atención y que me parece que estarían interesantes para esta presentación. Pero de vuelta les repito que existen muchos otros trabajos que vale la pena poder mirar. El otro objetivo de nuestra evaluación es poder cambiar. Desde un comienzo nosotros hemos dicho que como estamos en un plan experimental del aprendizaje de la lengua inglesa, entonces van a haber cosas que vamos a ir cambiando por el camino, porque la metodología que nos han propuesto inicialmente la hemos evaluado a comienzo de año y muchos han reconocido que no ha sido satisfactoria. Por lo tanto, estamos probando con otras metodologías que nos puedan ayudar a aprender mejor. En ese orden de ideas, hay que cambiar algunas cosas, pero esos cambios se hacen a medida que vamos avanzando también en nuestra propuesta de aprendizaje. Por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar a continuación también se trata de los trabajos que ustedes me han entregado y que yo he seleccionado algunos para hacer algunas observaciones. Voy a hacer las observaciones a los trabajos de los compañeros, las compañeras, pero al mismo tiempo me gustaría que estas observaciones eh, puedan ser tomadas por cada uno de ustedes para poder mejorar sus respectivos trabajos. Este trabajo es de Dana y me gustaría que podamos mirar aquí que ella ha puesto entre sus metas personales las formas de saludar y frases típicas, los colores, el colores de pelo, pronombres, adjetivos, y también le ha puesto un repaso general a cada uno
de sus metas personales en esta semana. Si ustedes se fijan, a medida que va al final de cada semana hay como un repaso general, que es el ejercicio de retroalimentación que tiene que tener todo proceso de aprendizaje. Entonces, acá esto está bastante bien logrado. eh, entonces, aquí Dana ha puesto cuáles van a ser sus metas para seguir avanzando. Sobre este modelo de planificación vamos a darle una vuelta de tuerca. Más adelante les voy a decir un poco cómo. Pero quería subrayar que esto está bastante bien logrado, así como muchos lo han hecho y han comprendido a cabalidad el ejercicio que habíamos hecho de esta manera. Vamos a mirar ahora el trabajo que ha hecho Rosalía. Si ustedes se fijan, acá Rosalía también ha puesto básicamente dedicarle 1 hora a la semana al aprendizaje. Aquí lo mismo, el tema del nombre de frutas, el número hasta 100, etcétera. El tema de los colores primarios, indicaciones para efectuar desplazamiento. Esto es importante, por ejemplo, al momento de estar en una calle y poder dar indicaciones sobre dónde queda un lugar, por ejemplo. El tema de los colores secundarios y el abecedario en inglés, Rosalía, es uno solo. Entonces, este sería en singular. Y así sucesivamente. Entonces, todo esto está bastante bien logrado, tiene sus tiempos y de vuelta están, digamos, montados sobre la idea del vocabulario. Tendríamos que pensarlo, darle una vuelta de tuerca más y pensarlo desde otro paradigma. Ya vamos a ver cuál es. Vamos a mirar ahora el trabajo de Camila. Camila ha hecho un paso bastante importante y ella dice aprender el uso de los pronombres personales. Ahí ella ya formuló de manera, digamos, de una competencia. ¿Cómo se usa? Eso es importante. Ahí ya está metido, digamos, el uso del vocabulario. Lo mismo, el uso de los pronombres personales, el uso de los pronombres posesivos y reflexivos. Y aquí de vuelta insiste en los pronombres indefinidos, la construcción de oraciones simples, la formación de oraciones negativas. Si ustedes se fijan, ya hay un paso más sobre la definición hacia lo que se quiere lograr como una competencia y no simplemente la adquisición de un vocabulario. Muy bien, esto entonces sería algunos modelos de los que nos han presentado algunos compañeros que yo les vuelvo a repetir, los he tomado porque me han llamado la atención y me gusta compartir con ustedes en esto. En esta parte quisiera detenerme un poco en el trabajo de María Garay. Ella, al igual que los otros compañeros, ha puesto, por ejemplo, fíjense, este es un muy buen objetivo. Aprender a presentar a otros. Después, expresar lo que suelo hacer en el primer día de la semana. Esto es una competencia. Esto ya apunta mucho más a una competencia. Por ejemplo, cómo aprender a cómo decir sobre mi comida favorita. Aprender una canción infantil, esto también es una competencia. Cómo dar instrucciones acerca del lavado de manos, también. El nombre de las partes del cuerpo, esto tiene que ver más con el vocabulario, pero siguiendo un poquito acá, eh, aquí todo esto tiene que ver con vocabulario, los miembros de la familia. Sería interesante presentar a los miembros de la familia, por ejemplo. Una canción para las madres, o aquí creo que hay otro,
una canción para los padres, para aquí está, para papá, eso tiene que ver con competencias, ¿verdad? Eh, entonces, aprender a escribir una carta de felicitaciones, esto también tiene que ver ya con una competencia. Entonces, eh, aquí es donde yo me refiero que las metas deberían de estar formuladas como competencias. Es una invitación que les hago a que puedan corregir sus trabajos y que todo esto que al comienzo tenía como un, digamos, como una forma de vocabulario, lo puedan llevar a competencias. Entonces ahí hay una lista de verbos que ustedes tienen que utilizar, por ejemplo, aprender, construir, participar, plantear. Entonces, ese tipo de verbos utilizar serían más, apuntarían más a, digamos, a la formulación de manera que ya estén como competencias. Muy bien, este es un primer paso que vamos a dar para, a partir de la evaluación que hemos hecho. Y les invito a ustedes que puedan hacer los ajustes necesarios. La evaluación siempre apunta a realizar los ajustes necesarios en un proceso de aprendizaje. Entonces, siempre va a ser necesario que vayamos ajustando nuestros aprendizajes. Entonces, un primer ajuste que vamos a realizar a nuestros trabajos tendrá que ver con las situaciones vitales. Un aspecto en el proceso de aprendizaje es la conexión que debemos hacer entre el vocabulario que aprendemos y las situaciones de la vida en el que podemos utilizar esos vocabularios o esas competencias adquiridas. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a suponer que ustedes hayan aprendido el verbo to be. Entonces tendríamos que poder generar, aquí está, una simulación de una situación que puede suceder en la vida real para utilizar el verbo to be. No solamente yo sé conjugar el verbo to be, sino lo sé aplicar en una situación cotidiana. Eso quiere decir que yo me pueda presentar ante un grupo de gente, pueda decir cuál es mi nombre, mi apellido, mi edad, de dónde vengo, dónde vivo, a qué me dedico, qué cosas me gustan hacer, por ejemplo. Y yo estoy simulando una situación que puede llegar a suceder en algún momento. Entonces, no solamente vale la pena conocer el verbo to be, sino saber en qué situación vital se utiliza. No solamente conocer cómo funciona should o shouldn't para dar algunos consejos, sino ver en la situación de la vida real cómo yo puedo aplicar ese conocimiento y cómo yo puedo llevarlo, digamos, a la práctica. Y aquí hay otra cuestión más que vamos a tener en cuenta para ajustar y tiene que ver con lo que he llamado el question box. ¿Qué es el question box? Es, aquí vamos a tener en cuenta una palabrita en inglés muy interesante que es el insight. Insight. El insight es lo que le llaman el chispazo inteligente. A veces se usan expresiones coloquiales como por ejemplo, uy, le cayó la ficha, entendió por fin, la cazó. Entonces, cazó la idea, entendió la idea, sucedió un chispazo inteligente, se me ocurrió algo genial. Eso es el insight. Entonces, ese chispazo inteligente, ese insight, es un poco lo que queremos generar a partir del question box, que es esta caja de preguntas metacognitivas. Entonces, al finalizar cada meta,
vamos a tener esta caja de preguntas que nos van a llevar a poder preguntarnos. Ustedes pueden escoger de esta caja de preguntas cualquiera de estas preguntas que les puedan ayudar de alguna manera a poder evaluar sus propios aprendizajes. Por ejemplo, ¿puedo yo explicar con mis propias palabras a otras personas lo que acabo de aprender en inglés? O utilicen una técnica que muchas veces a mí por lo menos me ha funcionado desde que yo era niño. Yo mismo me preparaba mis propios exámenes antes de rendir, entonces me hacía mis propias preguntas, hacía mi completa la frase con la frase correcta, con la palabra correcta, o hacía una selección múltiple, o parea, cosas por el estilo, sobre cada cosa que iba aprendiendo. Entonces, preparen un examen sobre lo que aprendieron, como si fuera que ustedes se lo van a aplicar a otra persona. Eh, y aquí hay una serie de preguntas que ustedes pueden seleccionar de acuerdo a cuál les puede ayudar mejor a hacer ese insight, a que puedan tener un chispazo inteligente sobre lo que han aprendido. Evidentemente, estas question box, las preguntas que están en esta caja de preguntas, eh, son orientativas. A lo mejor ustedes pueden encontrar algunas otras preguntas que puedan ser mucho más significativas para su proceso de aprendizaje y lo puedan utilizar. De todas maneras, este material yo se los voy a estar dejando en el Classroom como para que lo puedan utilizar desde allí. De los ajustes necesarios, vamos a pasar al ejemplo que me gustaría que podamos mirar juntos sobre cuáles van a ser esos ejemplos perdón, cuáles van a ser esos ajustes que ustedes van a hacer. Yo aquí les he elaborado un ejemplo sobre cómo me gustaría que puedan redefinir su- sus metas personales de aprendizaje. Voy a mover aquí de vuelta mi cámara para poder mirar mejor este, este material. Si ustedes se fijan, esta columna no estaba antes. Esta columna, digamos que después de haber visto su trabajo, después de haber evaluado, creo que es sumamente importante que podamos pensar primero pensar esto, como ya les decía antes, poder formularlos como competencias. Pero no solamente formularlos como competencias, sino también saber hacia qué tipo de language skills o las 4 macrocompetencias lingüísticas tendríamos que eh, tendría que apuntar nuestro aprendizaje. Por ejemplo, en el reading, la lectura, tendríamos que poder identificar, por ejemplo, en un texto las formas que tiene el verbo to be. Eso va a ser a nuestra competencia de lectura asociado a este contenido, al contenido del verbo to be. De forma tal que cuando yo lea un texto, pueda identificar en él las formas que tiene el verbo to be. En la parte de la escritura o el writing, también poder escribir los números del 1 al 50. No solamente sabérmelos de memoria, sino poder escribir. Poder escribir, por ejemplo, oraciones cortas, interrogativas, afirmativas y negativas con el verbo to be. En la parte del hablar, en la parte del speaking, aprender a presentarme a mí mismo y aprender a presentar a otros. En la parte de listening, la parte de comprensión auditiva, poder, por ejemplo, aprender una canción que utiliza mucho el verbo to be, por ejemplo, You're Beautiful de James Blunt. Es una canción que lo pueden buscar en YouTube y
al escucharlo varias veces van a poder identificar algunos usos del verbo to be que están presentes en esa canción. O ver, por ejemplo, el video sobre el verbo to be, que eso he puesto allí en la base, pero hay muchísimos videos en YouTube sobre el verbo to be. Y así como les dije hace rato, la retroalimentación, el feedback o la revisión de lo que se aprende en la semana también tiene que tener un tiempo al cual hay que dedicarle acá. Entonces, cuando reformulemos nuestro trabajo, les invito a que podamos tener en cuenta estos 5 aspectos y que aquí podamos colocar nuestras metas personales. Pero no solamente eso, sino que aquí tenemos que colocar con qué situación de la vida se puede conectar estas metas o el vocabulario que ustedes tienen. Por ejemplo, el verbo to be, ¿con qué situación se puede conectar? Vamos a suponer, como bien le decía, al momento de encontrarme con otra persona que habla inglés, por ejemplo, que yo me pueda presentar, eso ya tiene un valor, ¿verdad? O cuando yo asisto a una reunión o a una conferencia, o cuando estoy en el aula de inglés, que yo me pueda presentar en inglés, pueda decir mi nombre, mi apellido, etcétera, ya tiene un gran valor y yo ya estoy utilizando el verbo to be en una situación de la vida. Por eso yo les invito a que coloquen digamos, otra columna más en el cual puedan, eh, en el cual puedan eh, incluir con qué situación de la vida concreta se puede conectar estos aprendizajes o estas competencias. Debo imaginar esta situación de la vida cotidiana y pensar, por ejemplo, qué preguntas me pueden llegar a hacer cuando estoy en un supermercado o cuando estoy en la verdulería. ¿Qué puedo contestar yo? ¿Cómo puedo hacer si es que no entiendo lo que me están preguntando? ¿Yo qué puedo preguntar? ¿Qué palabras clave, por ejemplo, debo cazar cuando me están hablando? Eh, la vez pasada habíamos visto el how are you es diferente a how old are you. En uno le estamos preguntando ¿cómo estás? Y en el otro le estamos preguntando por la edad. Entonces la palabrita clave para cazar, por así decirlo, es la palabrita old. How old. Entonces, cuando uno casa esa palabrita how old, ya sabe que le pregunta por la edad, ¿no? Y también cómo pedir ayuda. Por ejemplo, estas cosas tendríamos que tener en cuenta eh, al momento de imaginar la situación y poder simularla. Y aquí están esas preguntas que vienen directamente del question box. Entonces, estas preguntas vienen aquí y me pueden ayudar a evaluar efectivamente si es que estas competencias las he logrado o no. Entonces, este es otro punto que vamos a tener en cuenta para corregir un poco nuestro trabajo. En inglés se utiliza mucho los que son los tips. Son como unos consejos los tips son como unos consejos que alguien le da para el aprendizaje para que te salga bien algo. Yo les quiero dar 5 tips. El primero, si ustedes le van a dedicar una horita por día o una hora y media por día al aprendizaje del inglés, configuren la alarma de su celular para que les avise de ese momento que tienen para su aprendizaje de inglés. Y sean fieles a eso, ¿no? Traten de colocar un tiempo todos los días para que les suene en un horario para aprender inglés. Búsquense esa hora para el aprendizaje del inglés. Muy bien, creo que con eso no hay mucho más que decir, así que les pido que puedan hacer eso. El segundo tip, dibujen su ruta de aprendizaje, el que ya corrigieron, sobre un papel sulfito.
y colóquenlo en un lugar visible de su casa. Si pueden hacer así tipo un póster de su ruta de aprendizaje en su habitación y colóquenlo allí. Y al lado, en una hoja así de tamaño A4 u oficio, dibujen también las metas semanales que tienen y coloquen eh, semana a semana qué metas se han propuesto para tenerlo siempre a la vista. El cuarto tip que yo les recomiendo es descárguense la app de Duolingo. Muchos de ustedes seguramente ya lo tienen y dedíquenle al menos media hora al día. ¿Sí? Con Duolingo yo creo que pueden aprender bastante y dedíquenle un tiempito a eso. Y la última era, el último tip eh, que yo les recomiendo es que puedan hacer como unas tarjetitas de cartulina en las cuales ustedes puedan tener, por ejemplo, que puedan caber en su bolso o en sus bolsillos y la puedan usar para fijar aquellos vocabularios que les cueste incorporar. A veces nos cuesta memorizar. Entonces, un ejemplo de las tarjetitas lo voy a hacer ahora. Por ejemplo, la palabra house. Entonces, yo pongo cómo se pronuncia house y atrás puedo poner la traducción de house. Entonces, si preparo varias tarjetitas como esta, con el vocabulario, voy a poder mirar de hacia un lado y esto qué era, qué significaba house y voy a tratar de memorizar y entonces las que ya me acuerdo los voy, digamos, los voy apartando y los que menos me acuerdo los voy separando de modo que me pueda ir ayudando a recordar con mayor facilidad. Entonces me puedo enfocar en aquellas palabras que me está costando más, ya sea pronunciar o ya sea recordar. Entonces, hasta ahí los tips para aprender, algunos tips que nos puedan ayudar para aprender. Vamos a la parte de la tarea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de nuestro trabajo práctico? Todos, cada uno de nosotros, tenemos que retomar nuestro trabajo porque habíamos dicho que para eso sirven las correcciones. eh, para las correcciones a nuestro trabajo, las evaluaciones que hacemos, sirven para que podamos realizar las mejoras pertinentes. Por eso es que eh, a partir de este video te invito a que puedas entrar de vuelta en el Classroom del curso y que volvamos a ajustar nuestra ruta de aprendizajes y la planificación semanal según lo que hemos explicado en este video. Y esta entrega que vamos a hacer de este trabajo ya va a ser virtual. Vale decir, ya no vamos a presentar en carpeta, sino que lo vamos a presentar de modo virtual. Finalmente, queremos que los resultados, que con estos ajustes esperamos que puedas seguir con tu proceso de aprendizaje autónomo. Seguramente en otro video vamos a estar hablando sobre qué cosas y cómo vamos a aprender en nuestras comunidades de aprendizaje. De esta manera estamos terminando con esta parte de nuestra clase de revisión, de evaluación y también de mejora que tenemos que realizar sobre nuestra última clase de síntesis que tuvimos en torno al taller de inglés 2. Les mando un abrazo grande, ojalá que estén todos muy bien. Les tengo que decir que los extraño mucho. Esta semana que pasó sin los estudiantes en el instituto ha sido realmente bastante extraño. Eh,
Es un poco doloroso ver la institución vacía sin ustedes y esperemos que esta pandemia pronto se termine y que podamos volver a reencontrar. Saludos para todos y que tengan una excelente semana.